El deseado de todas las gentes, capítulo 17. Nicodemo. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado, poseía talentos extraordinarios y era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que habían caído de los labios del Salvador lo habían impresionado grandemente y quería aprender más de esas verdades maravillosas. La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y príncipes. Temían el poder de ese extraño. No debían tolerar tanto atrevimiento por parte de un oscuro Galileo. Se proponían poner fin a su obra, pero no todos estaban de acuerdo con ese propósito. Algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los líderes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana era el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y príncipes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y trajeran nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo compartía esos sentimientos. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir con Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad por parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar ese consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas contra el Salvador. Desde que oyera a Jesús, Nicodemo había escuchado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más poderosa se volvía su convicción de que era el que debía venir. Juntamente con muchos otros hijos de Israel, había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino, vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos, vio las miradas de gozo de éstos y oyó sus palabras de alabanza. Y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarlo abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegaba al conocimiento del Sanedrín, le acarrearía su desprecio y denuncias. Resolvió, pues, entrevistarlo en secreto, con la excusa de que si él iba abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Haciendo una investigación especial de dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de los Olivos, aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. En presencia de Cristo,
Nicodemo sintió una extraña timidez, la que trató de ocultar bajo un aire de compostura y dignidad. Dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Hablando de los raros dones de Cristo como maestro y también de su maravilloso poder para realizar milagros, esperaba preparar el terreno para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios. En vez de reconocer ese saludo, Jesús fijó los ojos en el que le hablaba, como si leyese en su alma. En su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Conoció el objetivo de esa visita y, con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de quien lo escuchaba, fue directamente al punto central, diciendo solemne pero bondadosamente: «De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo había ido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: «Lo que tú necesitas no es tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión». Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo, y cuando había señalado al pueblo al ser que bautizaría con el Espíritu Santo. Él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir al Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista había fracasado en producir en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. Pero por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por eso,
Le sorprendieron las palabras del Salvador. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el deseo sincero del buscador de la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin respetar su posición como príncipe de Israel. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo con palabras llenas de ironía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como muchos otros, cuando la verdad cortante se introdujo en su conciencia, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero el Salvador no contestó a su argumento con otro. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con un mayor seguridad. De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Se convenció de que se hallaba en presencia del ser cuya venida había predicho Juan el Bautista. Jesús continuó diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por naturaleza, el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecadora. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y surge una vida totalmente nueva. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Nicodemo todavía estaba perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que produce en las hojas y las flores. Sin embargo, es invisible, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento.
Puede que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió, ni tratar todas las circunstancias de su conversión, pero eso no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para el receptor, se hacen impresiones que tienden a atraer al alma hacia Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al hacer el Espíritu un llamado más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a eso conversión repentina, pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es un proceso paciente y largo. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en todo acto de quien ha sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. El gozo reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera el conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida se da cuenta de que es una realidad divina. Podemos conocer aquí, por experiencia personal, el comienzo de la redención. Sus resultados se extienden a través de las edades eternas. Mientras Jesús hablaba, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suave y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, él no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto?, le preguntó Jesús. Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo, Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió
al cerciorarse de su humillante condición. Pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de uno temporal, su oyente quedó perturbado. En vista de esto, Jesús añadió: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender su obra en el cielo. Los judíos a quienes Jesús había echado del templo aseveraban ser hijos de Abraham, pero huyeron de la presencia del Salvador porque no podían soportar la gloria de Dios que se manifestaba en él. Así dieron evidencia de que no estaban preparados por la gracia de Dios para participar en los ritos sagrados del templo. Eran celosos para mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Aunque eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. Necesitaban grandemente este mismo cambio que Cristo había estado explicando a Nicodemo. Un nuevo nacimiento moral, una limpieza del pecado y una renovación del conocimiento y la sanidad y la santidad. No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel había sido dada la promesa: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Nicodemo había leído esos pasajes con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio se podía lograr? Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el espíritu del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder para ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne, de pecado, iba a ser su redentor. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para librarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que eso no tenía más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigir su mente al Salvador, ya sea para la curación de sus heridas o para el perdón de sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Debían mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber cuestionado la eficacia de ese símbolo de bronce. Podrían haber demandado una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra que Dios les dirigía por medio de Moisés. El negarse a mirar significaba perecer. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Hoy día hay miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por medio de la serpiente levantada. Confían en que su obediencia de la ley de Dios los recomienda para el favor divino. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman: ¿cómo puede hacerse esto? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio para el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen del ser que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos siguientes explicó tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio, presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta a recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los líderes de Israel no dieron la bienvenida a la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón, y durante 30 años, aparentemente, hubo muy poco fruto. Pero Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo, Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida y meditó en sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín, repetidas veces estorbó los planes que los sacerdotes hacían para destruirlo. Cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibiera en el monte de los olivos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz proveniente de esa entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario, y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligros, el que había sido tan cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Fue despreciado y perseguido por los que en otros tiempos le habían tributado reverencia.
quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en esa entrevista nocturna con Jesús. Nicodemo contó a Juan el relato de esa entrevista, y la pluma de éste la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como lo fueron en esa noche solemne sobre la montaña ensombrecida, cuando el dirigente judío fue para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida.